Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 58 del Mundo con otros ojos. En el episodio anterior te hablaba de los efectos del empacho informativo y te lo planteaba como una forma de adicción en la que muchos podemos habernos visto en algún momento de nuestra vida envueltos y que está además alcanzando cada vez más a más cantidad de gente. Quiero entrar un poquito más en este asunto de las adicciones, porque de hecho mucho de lo que nos sucede a día de hoy a niveles de salud mental tiene todo que ver con que hemos desarrollado de una manera increíble en los años últimos, especialmente, todo lo que tiene que ver con este ámbito de la adicción y hemos tenido que ampliar bastante el concepto de lo que significa adicción, a qué es aplicable, de hecho, para que las personas puedan entender que prácticamente nos hemos hecho adictos a todo o tenemos al menos el potencial de poder ser adictos a todo. Así que empiezo por el final, como suelo, para decirte que, como sabes bien ya seguramente, ya no sucede como antes, que para poder hablar de adicción teníamos que hablar de beber algo o tomar algo, hablábamos de una adicción clásica en términos de sustancias adictivas, de drogas. Ahora hablar de adicciones significa algo muy distinto y de hecho la nueva visión que quiero plantearte sobre este asunto se reduce a lo siguiente: si algo tiene potencial para satisfacerte, entonces tiene el potencial de engancharte. Si satisface, engancha. Así de sencillo, así de difícil de romper también. Así que déjame que te plantee algunas cosas para poder ahondar un poquito más en este asunto, porque me atrevo a decirte, y eso me incluye a mí también, que todos somos adictos o a algo o a alguien o incluso a ambas cosas a la vez. Fíjate que en los últimos años no hemos cesado de oír hablar, voy a empezar por el final, acerca de las adicciones a nivel de personas, ¿no? De las relaciones de dependencia emocional, que no tiene que ser siempre negativa esa dependencia emocional, ahora pondré algún ejemplo, pero que cuando se convierte en una dependencia emocional patológica, se convierte lógicamente en algo también muy invasivo, muy contaminante y que hace que las personas se vean cada vez más limitadas, estén incluso regalándole a cualquiera que pasa, como quien dice, su propia dignidad, su sentido de valía y estén constantemente bajo el influjo, bajo el efecto abusivo de quienes no tienen ningún escrúpulo en dejar pues toda su impronta en esas personas que se dejan gobernar por ellas. Son estilos agresivos, como hemos mencionado en otras ocasiones, que cuando se encuentran con estilos más bien pasivos, encuentran un caldo de cultivo fantástico para la adicción. Decía antes que se puede ser dependiente en un sentido no patológico. Pongo el típico ejemplo. Los padres, en un sentido, tenemos una cierta dependencia de nuestros hijos y nuestros hijos de los padres, de tipo distinto mejor dicho, pero existe esa dependencia. Si nuestros hijos están bien, nosotros estamos bien. Claro que ambos elementos entonces están vinculados o relacionados. Nuestros hijos nos necesitan en un sentido. Pero ¿cuándo se convierte esto en algo patológico?
Cuando los hijos, por ejemplo, no evolucionan haciendo lo que podrían o sabrían ya hacer, porque siguen dependiendo infinitamente de que sus padres les cubran, o cuando los padres están sin darse cuenta o queriendo incluso utilizando a los hijos para cubrir sus propias necesidades, haciendo que dependa de ellos la cobertura de esos ámbitos en vez de ser autónomos y resolver los propios asuntos, los propios temas emocionales, los propios complejos, las propias carencias, por ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, también en un divorcio? En el que el progenitor que queda al cuidado de los niños utiliza a los niños para cubrir su propia carencia emocional, duerme con ellos ya constantemente, no quiere que le dejen solo en ningún momento, cuando ellos tendrían más bien, tienen el encargo de alguna forma de o la responsabilidad de que sus hijos se muevan de manera cada vez más autónoma y ellos a la vez se tienen que hacer con su propia rienda de vida. En esos momentos es donde empezamos a ver lo peligroso y lo fino que es ese límite entre una dependencia saludable en la que mutuamente nos alimentamos o cuando una de las dos partes está siendo abusiva con la otra porque está obteniendo esa nutrición de una manera inapropiada, absorbiéndola de lo que debería ser legítimo para la otra parte. Esto en cuanto a las relaciones, pero todo elemento a día de hoy prácticamente se convierte en adictivo. Aquí ya no hablamos solamente de cuestiones muy claras, por ejemplo, como sucede con el sexo o como sucede, por ejemplo, con, pues no sé, determinado tipo de comida basura que está orientada y pensada pues para efectivamente generar su propio impacto en el organismo y que sea adictivo, además, que no nos podamos desenganchar fácilmente. Es que todos los elementos que circulan a nuestro alrededor, que todo está además como muy politizado, muy sensibilizado, muy guionizado y muy relacionado con intereses económicos, todo está prácticamente pensado para distraernos, para divertirnos, para proporcionarnos una experiencia de satisfacción que puede ser muy interesante y muy positiva si está acotada, si es equilibrada, si funciona, digamos, como un medio y no como un fin en sí mismo, si no resulta de agresión o de ofensa hacia otros. Pero muchas veces, ya digo, lo que vemos es justo lo contrario, ¿no? Todo está diseñado para que aquello nos enganche, para que no nos suelte, para que sigamos siendo consumidores comprometidos de ese elemento o de esa interacción o de ese bien que nos hace mal, y ahí está de nuevo el elemento adictivo, ¿no? Y te recordaba en el episodio anterior cómo esas adicciones tienen cuatro elementos. La primera, la de dependencia, nos enganchamos a algo que nos hace mal, pero aún así lo seguimos repitiendo. La tolerancia, que hace que cada vez queramos más para conseguir el mínimo efecto. Lo tercero es el síndrome de abstinencia enorme que aparece cuando nos intentamos desintoxicar de ese algo, que es el cuarto elemento. Y esos cuatro puntos están constantemente retroalimentándose para que al final la rueda no pare. Todos somos adictos entonces a algo o a alguien. Relaciones que finalmente terminan siendo tóxicas, por eso hablamos de tóxico precisamente, por esa vinculación y asociación que tiene que ver con el mundo de lo adictivo. Y ya sabes, las adicciones clásicas tenían que ver con tóxicos, en definitiva, pero no solo eso, sino cualquier otra cosa. Por ejemplo, las tecnologías, redes sociales, todo lo que tiene que ver con consumismo, compras, por ejemplo, ¿no? O consumición de relaciones también para muchas personas, la necesidad de variedad, la novedad, las experiencias que constantemente hagan que suba nuestra adrenalina. La propia adrenalina es algo a lo que nos hemos hecho adictos en muchas ocasiones. Es lo que sucede, por ejemplo, con los deportes de riesgo, pero es lo que sucede, por ejemplo, también cuando nos acostumbramos a tener una reacción, perdón, explosiva en términos de enfado o ira para resolver una determinada situación. Nos hacemos adictos al subidón que nos da explotar, luego también al bajón que es agradable, casi como si fuera heroína, ¿no? Cuando finalmente ya hemos explotado y dicho lo que queríamos decir. Por supuesto, luego llegan las consecuencias, ¿no? Pero esas no las medimos en el momento. Lo que estamos buscando es ese high y ese low que viene inmediatamente después de esa explosión. Y eso también está generando su propio nivel de adicción. Para muchas personas, la comida sana, por ejemplo, se ha convertido en un elemento adictivo. El enganche al deporte, por ejemplo, o a tener una imagen de sí mismos satisfactoria, pero que roce o encarne de alguna manera la perfección y que les impide aceptar nada que esté por debajo de ese estándar. Cualquier cosa que genera satisfacción
nos puede estar enganchando. Y ahí es donde creo que es súper interesante que nosotros nos hagamos preguntas, que nos preguntemos cuáles de esas cosas que utilizamos de manera legítima nos están siendo poco convenientes porque nos están empezando a perjudicar o incluso nos están enganchando y gobernando y esclavizando en nuestra vida. Cómo podemos identificar algo que aporta o suma de algo que está restando y que está resultando abusivo, en definitiva, porque nos está quitando libertad. Cómo podemos diferenciar lo que puede ser una dependencia saludable de ese otro tipo de dependencia que lo que hace es limitarnos e invadirnos la vida cada día más. Fíjate que entonces, si echas la vista atrás e incluso recuerdas alguno de los episodios previos a incluso este que mencionaba de la semana anterior, en los que hablaba de si no nos estamos convirtiendo un poquito en unos monstruos también, pues por el tipo de sociedades que estamos construyendo, muy basadas en actuaciones de corte pues más bien agresivo o egoísta. Cuando nos fijamos en todo eso, nos daremos cuenta de que muchos o todos los valores postmodernos en los que estamos inmersos, de alguna manera nos están llevando precisamente también a ese plano de lo adictivo, a ese plano del enganche. Nos sorprende entonces que haya tanta adicción alrededor nuestro, esas nuevas adicciones se estén instalando de una manera tan clara y tan irreversible aparentemente, ya no solamente en personas jóvenes, cuidado, sino en muchos adultos. La gran mayoría de adultos tenemos alguna adicción a alguna cosa y tenemos que hacernos preguntas, como digo, para intentar identificar qué es lo que nos engancha. Una de las preguntas clave es: si quitara esto de mi vida, si esto desapareciera, ¿podría vivir sin ello? ¿Cómo sería mi vida? Porque podemos vivir, claro, pero ¿qué supondría para nosotros? ¿Cómo valoraríamos una vida en la que ese elemento no está? O en el que esa persona no está, o en que ese tipo de interacción o de conducta no está. Y ahí es donde empezamos a poder darnos cuenta, quizá de una manera más clara, de hasta qué punto ese algo está teniendo una aportación que suma o por el contrario ya hace tiempo incluso que empezó a restar. Mucho cuidado entonces con las sutilezas, porque estos son temas en los que tenemos que hilar un poquito fino, como decía, separando lo que puedo hacer de lo que me conviene hacer o incluso de lo que me está enganchando. Y claro que todos disfrutamos con determinadas satisfacciones y a todos nos gusta, digamos, disfrutar de determinadas cosas, pero todo no vale. Es un poco la idea que te quiero trasladar también. Si al final ese algo que te está produciendo una satisfacción a corto plazo o de manera inmediata no lo estás valorando en su potencial de destruirte a medio o a largo plazo, finalmente estás utilizando la satisfacción como un fin en sí mismo, no lo estás utilizando como un medio y el fin, que sería estar bien, no va a ser finalmente el que encuentres. Lo que vas a encontrar es una cosa distinta. Vas a encontrar algo que te tiene absorbido, que sí, te da un subidón en el momento en que lo utilizas, cada vez lo necesitas más, cada vez te parece más implanteable el hecho de desintoxicarte, no puedes ni siquiera soportar la idea de un mono, de un síndrome de abstinencia, pero claro, hay que tomar decisiones. De nuevo digo, ojo a esa satisfacción. Si no te está previniendo el tener una vida equilibrada en el medio o largo plazo, evidentemente puedes estar equivocándote. Así que, ¿a qué o a quién notas que tienes cierta inclinación a ser adicto o adicta? Si ya lo eres, ¿cómo vas a empezar a recolocar todo eso? Si se parece en algo lo que te he descrito a lo que estás viviendo, sea en términos de dependencia, de tolerancia, de síndrome de abstinencia, ante la necesidad de una desintoxicación. Entonces, ¿cómo podemos empezar a actuar? Pues lógicamente empezando a llamar aquello por su nombre, empezando a reconocer qué es lo que nos está sucediendo, porque ese es el inicio del cambio. Puedo obtener esas satisfacciones de una manera más saludable, que no me estén enganchando y entonces puedo empezar a moverme en la dirección de que este ámbito concreto no me gobierne, de que ese elemento específico no esté ejerciendo poder sobre mí. Como ves, preguntas importantes, pero sobre todo importantes las respuestas que puedas dar a cada una de estas cosas. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com
y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.